Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos? Espero que se encuentren todos bendecidos por Dios. Hoy seguimos con este video en su segunda parte, la escasez en un mundo que no conoce a Dios. Si ya estás cansado del fracaso y te encuentras agobiado por tu situación financiera, que nunca te alcanza, que ya estás dentro de los que estén en peligro de extinción, porque tus necesidades ya te superan y te quitan el gozo de vivir y servir a Dios, deja que te diga que Dios quiere realmente que seas una persona exitosa y que nada te falte y que te encuentres preparado para el día malo. Porque, hermanos míos, el día malo le llega a todos. La diferencia está en cómo te encuentras ese día. Si te encuentras preparado para resistirlo o te lo has pasado despilfarrando en días buenos y te encuentras por sorpresa el día malo y allí comienzas a sufrir una tribulación que Dios en tu vida no quiere que la sufras. Por eso te avisa, por eso Él dice que creas en Él. Como para comparar, daremos un ejemplo de esto. Si tú vives en una zona donde sabes que los terremotos son frecuentes y tienes como aviso de que habrá un gran temblor en los próximos días, ¿tú qué haces? ¿Sigues como si nada fuera a pasar o tomas tus recaudos? La respuesta es simple, ¿verdad? Todos aquellos que crean en el aviso tomarán sus recaudos y los que no crean no lo harán, seguirán como siempre. Luego dirán quienes no creyeron si la información es verdadera o no, de acuerdo a lo que pase. Pero lo más doloroso es que luego que pasa y ven que han perdido todo o casi todo, luego se lamentan. Y allí sí vienen los arrepentimientos por haber sido tan necios y no creer los anuncios que se han dado con anticipación. Dios nos avisa, está revelado en su palabra, que el día malo va a llegar, y para muchos ya ha llegado, ¿verdad? Pero para ti que aún no te ha llegado, ten por seguro que vendrá, y cómo te encontrará, hermano mío, es la pregunta. Dios librará del día malo, solo a los que le obedecen, a los que confiaron en el anuncio de Dios, a los que le obedecen. Estos son los que realmente creyeron en Dios y en su palabra. Como pueblo del Señor, debemos estar confiados en todo momento, sabiendo de que todo lo que está pasando, el Señor tiene control, nada se le está saliendo de sus manos. Todo esto está profetizado como las señales de su venida. Por lo tanto, no debemos alarmarnos, sino más bien seguir firmemente en nuestra fe, aguardando la bendita y bienaventurada venida del Señor. Y aún hay tiempo para aquellos que no han confiado, y el día malo les ha alcanzado, porque la gran tribulación no ha llegado aún. Dios puede corregir tus veredas y allanar tus caminos. Solo arrepiéntete y comience a hacer la voluntad de Dios y confiar en Él. Pero hermanos, ¿cómo confiar en quien no se conoce? ¿Verdad? Nosotros no confiamos en las personas que no conocemos y hemos visto y sufrido que aún conociendo a una persona, ésta nos puede fallar y hasta nos puede traicionar. Pero Dios no es hombre para decir mentiras. En el libro de Números, capítulo 23, 19, nos dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que no se arrepienta. Perdón, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no ejecutará. Pero para esto, hermanos míos, hay que creer en Dios y en su palabra. Su palabra es veraz. Pero debemos conocer a Dios, conocer su voluntad, conocer sus anuncios y cuál es la voluntad de Dios para con los hombres. Bien, tenemos una gran comisión, que es el predicar las buenas nuevas del Evangelio del Cristo en toda la tierra habitada, pero esto no es para cualquiera, sino para los que creen realmente en Dios y lo conocen. Pero por eso
nos dio la comisión de enseñar lo que Cristo nos enseñó. Pero Dios nos avisa de antemano sobre los días malos, pero Él nos dice algo que no muchos tienen en cuenta. Y está registrado en el libro de Proverbios capítulo 3. En el versículo 5 leemos: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Sí, mis hermanos, confiar y fiarse de Dios, Él hace que nuestros caminos sean allanados y preparados para que cuando llegue el día malo, tú no te encuentres con la sorpresa de que todo lo has perdido. Preparados, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Pero veamos ahora lo que nos pide conforme a su voluntad. En el versículo 7 nos dice: no seas sabio a tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Aquí vemos cuál es la voluntad de Dios para sus hijos, para que te encuentres en abundancia, no en necesidad, pero que puedas servir con gozo, no olvidándote de Dios en los días buenos y recurriendo a Él en los días malos. ¿Qué nos pide entonces? Confiar, creer en Dios, confiar en Dios, creer en su palabra, tomar en cuenta sus consejos, que no cifres tu confianza en tu propia opinión. Teme a Jehová, que es el principio de la sabiduría, que te apartes del mal, porque todo esto, hermanos míos, es medicina a tu cuerpo, lo que nos dice claramente que seremos sanados por nuestra fe, que será un refrigerio para tus huesos, lo que nos dice que en Él encontraremos descanso de todas las cargas pesadas que nos cargamos por no ser obedientes a Dios. ¿Y todo esto para qué, hermanos míos? ¿Para qué? Nos dice en el versículo 10: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y allí vemos ahora a muchos hermanos pidiendo en oración por sus finanzas, esperando que les llegue el milagro. Y el milagro llegará una vez, 2 veces, pero no es permanente para muchos. Y todo es pasajero y se desvanece en la manera que este mundo se cae en pedazos. ¿Y esto por qué, hermanos míos? Porque no se hacen obedientes a lo que Dios nos dice y no siguen sus sanos consejos. El versículo 9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Sí, hermanos, ¿cuántos de nosotros esperamos primero tener las bendiciones para dar y no se dan cuenta que para recibir hay primero que dar? Gálatas capítulo 6, versículo 7 nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 16 dice: mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sed astuto como la serpiente e inocentes como las palomas. Pero aquí, hermanos míos, hay que ser cautos y astutos, porque muchos lobos vestidos de ovejas no utilizan esto para esquilar las ovejas del Cristo. En el versículo 9 nos dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. A Jehová, a Dios, al Cristo nuestro Señor, no a líderes religiosos ni instituciones religiosas. A Dios, hermanos míos, pero sabemos que Dios está en los cielos. Dios es espíritu, no necesita de nuestro dinero. Sabemos que no es para la obra de Dios en la tierra, ya que su obra se propaga por el amor que nos debemos tener los unos a los otros. Entonces, ¿cómo honramos a Dios con nuestros bienes y nuestras primicias? La palabra nos enseña que Cristo está en cada hermano que se encuentra con frío, con sed o con hambre. En Mateo capítulo 25, versículos 42, nos dice: porque tuve hambre y no me diste de comer,
Tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recibisteis, estaba desnudo y no me vististeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, como forastero, desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Versículo 45. Él entonces les responderá diciendo: en verdad os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de los más pequeños de estos, tampoco me lo hiciste a mí. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Hermanos, como para ir finalizando esta larga pero edificante prédica, les cuento que Dios para ello preparó un pueblo que adora a Dios en espíritu y en verdad. Lejos está de toda religiosidad. Y para ello no solo preparó a hermanos para llevar el evangelio, sino que hermanos llenos de Espíritu Santo los ha hecho administradores de lo que ustedes dan con amor, para que junten y distribuyen entre los miembros del pueblo, el pueblo de Dios, que se encuentre en estrechez y tenga lo necesario para cuando llegue el día malo. Quienes así lo hagan, obran conforme a la voluntad de Dios. Quienes no lo hagan, están robando a Dios. No es para que engorden pastores ni que se hagan super y megas congregaciones. Es para estar preparado para que cuando el día malo acontece, los hermanos no se encuentren en necesidad. Esto lo vemos en el libro de Hechos capítulo 4, versículo 34. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todo lo que poseían, tierras, casas, vendían y traían precio de lo vendido, y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y distribuían cada uno según su necesidad. En segunda carta a los Corintios capítulo 8 nos dice: teniendo cuidado que nadie os desacredite en esta generosa ofrenda administrada por nosotros. Hechos capítulo 6 versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quien podamos encargar esta tarea. De esta manera, hermanos míos, Dios conforma a su pueblo para los que están en holgura, suplan lo que están en estrechez, para que cuando llegue el día malo y se encuentren en estrechez, sean suplidas sus necesidades. Veamos ahora segunda carta a los Corintios capítulo 8. Dice así, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba y de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Luego vemos en los versículos 13, no digo esto para que haya para otros holguras y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad y abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Versículo 15, como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco tuvo no tuvo menos. Hermanos míos, esta es la voluntad de Dios para con su pueblo, para que ninguno pase por necesidad, pero debe ser parte del pueblo de Dios, que obra conforme a su voluntad, porque tu pedido en cuanto a tus finanzas, hermano mío, Dios ya la suplió, conformando su pueblo. Es hora que tú te unas al pueblo de Dios y te salgas de la Babilonia para no ser partícipe de sus pecados. Si un hijo de Dios está pasando por hambre o está en necesidad, es porque aún está en el mundo, y el mundo se cae, y Babilonia se cae. Conjunto de organizaciones religiosas que solo engordan ellos y dejan a las ovejas del Cristo abandonadas. Solo Dios las sostiene, y si te ayuda ahora, que tú pides en oración,
pero es tiempo de comenzar a conocer a Dios y a conocer sus propósitos, ser obedientes a su voluntad y ser parte del pueblo de Dios para la gloria de su nombre. La página Fe, Esperanza y Amor invita a todos los hermanos que realmente adoren a Dios en espíritu y en verdad, que hayan podido escuchar este mensaje, a ser parte del pueblo de Dios obrando conforme a su voluntad, siendo todos reunidos en el Cristo para llevar ahora sí el mensaje de Dios libre de toda contaminación, limpia y pura. Comunícate con nosotros, comienza a ser parte de este resurgir de un verdadero avivamiento para ser portadores y embajadores de nuestro Señor, llevando la luz donde están las tinieblas. Un abrazo de su hermano Humberto Luis Cortés, predicador de la palabra, ministro del nuevo pacto, rompiendo barreras que nos separan, unidos solos en el amor que le tenemos a Dios y que reflejamos en el amor a nuestros hermanos y semejantes. Dios los bendiga. Si ha sido de bendición esta prédica, compartilo con tus amigos, contactos y grupos para que más personas puedan ver esta verdad que procede de Dios, para que el que tenga oído oiga lo que el Espíritu de Dios tiene para decir a su pueblo. Hermanos míos, mis queridos hermanos, si estás pasando por estrechez, necesidad o alguna tribulación que está superando tus fuerzas, te cuento, hermano mío, que Dios no quiere que pases por eso. Y puede ser por dos cosas. O no conoces a Dios y no estás cifrando su confianza, o lo que estás dando de corazón y de amor en tus ofrendas, contribuciones o diezmos no están siendo repartidas entre el pueblo de Dios. Entonces, hermanos míos, si Dios estableció una forma para llevar adelante el pueblo de Dios, debemos estar unidos para hacer las cosas como Dios nos pide. Dios los bendiga y tengan todos ustedes el más bonito de los días. Espero que haya sido de bendición esta prédica.